Sí, yo creo que es mejor que se venga. Ok. Hola, buenas tardes. Pues estamos de lujo con este seminario de actualización permanente del Departamento de Agroecología. Pues es una conferencia en la cual asiste tanto profesores como el estudiantado de la carrera de Ingeniería en Agroecología. Y en esta ocasión, pues es un gusto tener con nosotros a la compañera Leticia López Cepeda. Ella nos va a impartir una conferencia magistral denominada Estrategias y Alternativas de ANEC para la Transición Agroecológica de Pequeña y Mediana Agricultura Campesina. Asimismo, participará Luis Chaparro Arredondo, coordinador de Equidad Rural de la misma ANEC. Pues para iniciar, además de la bienvenida a todos y a todas ustedes a este seminario, en el cual pues tenemos afortunadamente la participación de otros invitados, de otras instituciones, pues es un gusto dentro del programa educativo iniciar este bloque de conferencias que nos van a hablar acerca del escalamiento de la agroecología. Entonces, es bien importante para nosotros allegarnos este tipo de estrategias. Y muy rápidamente leeré una pequeña semblanza, una síntesis de la trayectoria de María Leticia López Cepeda. Ella es actualmente directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, mejor conocida como ANEC. Organización Campesina Nacional que agrupa a más de 100 organizaciones campesinas e indígenas locales, donde están agrupados más de 50,000 pequeños y medianos productores y productoras de maíz, frijol, trigo, arroz, café, berries, entre otros. Están ubicados en 12 estados de la República. Ella es socióloga rural por la Universidad Nacional Autónoma de México en términos de profesión y con un compromiso social de trabajo local, y cuenta con una amplia experiencia en el impulso, gestión y consolidación de procesos autogestivos de diversas organizaciones desde el punto de vista de la economía de comunidades campesinas e indígenas en varias regiones del país. Les agradezco si pueden cerrar el micrófono, por favor. En representación de ANEC, es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, en el movimiento campesino indígena afromexicano Plan de Ayala Siglo XXI, en la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico, es parte del Frente Parlamentario contra el Hambre y del Movimiento Agroecológico Mexicano MAM, donde somos compañeras en este movimiento. Entre otras acciones que tiene Leticia López Cepeda. Ha participado en el diseño y operación de programas institucionales que fortalecen la organización campesina, así como en el análisis e impulso de políticas públicas para el campo, entre las que actualmente destaca la elaboración de propuestas para la transformación del sistema agroalimentario en México en defensa de la soberanía alimentaria y la transición agroecológica de los sistemas de producción campesina. Sin más, porque pues es importante, ¿verdad?, que escuchemos de viva voz a nuestra ponente. Estamos de lujo. Adelante, Leti, bienvenida. Esta es tu casa a distancia, pero esta es tu casa, ¿verdad? Adelante, Claro. Tienes los micrófonos. Muchas gracias, doctora Virginia, amiga, compañera de mil batallas. Muchas gracias por esta invitación y pues agradecemos mucho a la Universidad Autónoma de Chapingo por esta oportunidad de poder escuchar y de ser considerados como organización campesina en un tema tan importante para la carrera de agroecología, que seamos considerados. Y quiero comentarles que por parte de los dirigentes y organizaciones socias de la ANEC, asociadas a la ANEC,
estamos muy contentas, se sienten muy honrados y pues a mí me toca ser portavoz de lo que ellos han hecho, porque la ANEC en realidad son sus organizaciones. Entonces, pues están muy, muy contentos nuestros compañeros y pues lo que yo aquí diga no va a ser más que la expresión de 26 años de trabajo de nuestra organización. Entonces, bueno, pues espero que este seminario en el que hemos sido invitados sea muy útil para ustedes desde la visión campesina, ¿no? De una organización campesina. Entonces, pues procedo. Vamos a hablar, me va a acompañar en esta ocasión un compañero responsable de la producción de insumos y vamos a tocar el tema, pues rápidamente, la NEC, cómo es la NEC, qué es la NEC, y luego los retos que vemos nosotros para la transición agroecológica, cómo lo estamos visualizando. Espero que esto sea de mucho interés para ustedes porque compartimos esta misma, este mismo sueño, esta misma, propósito de vida, ¿no? Hacer la transformación de lo que necesita nuestro país. Es muy importante tocar el tema de las políticas públicas. Comentaba con la doctora que creo que los que están cursando esta carrera deben de estar al tanto porque están en construcción y tenemos que incidir, tenemos que participar, lo que vemos bien, lo que vemos que está faltando. Y hablaremos también de la experiencia del modelo productivo. Así sí que es un modelo que aporta a la agroecología, que aporta a la transición agroecológica y esperamos que también sea motivante para ustedes. Y finalmente mi compañero Luis, responsable del área de producción de insumos, va a exponer ya de manera más vivencial como lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y empezamos. Como le he venido comentando, son 26 años en la vida de ANEC, es una organización nacional en 12 estados, y tenemos 110 organizaciones de base, 50,000 productores de maíz, frijol, sobre todo hemos trabajado granos básicos y recientemente se han incorporado organizaciones de café y ampliado nuestra perspectiva en la ANEC. Entonces, lo que voy a comentar es muy interesante porque en ANEC se conjuntan las visiones de diferentes organizaciones, diferentes culturas, diferentes regiones, diferentes sistemas de producción, pero en la ANEC se conjugan intereses comunes, principios, valores de lo que está dándole vida a nuestra organización. En el modelo ANEC, cuando decimos 110 organizaciones de base, estamos hablando de que tenemos productores en lo individual que se juntan en lo que es la célula básica, donde están todas las actividades económicas. Cada organización es independiente, tiene su propia gobernabilidad, su propia estructura directiva y sus propias decisiones. Y a su vez, a nivel estatal, en casi todas las regiones, varias organizaciones de base se conjuntaron en lo que llamamos una integradora estatal o regional o una organización de segundo nivel. Esta estructura organizativa que tiene la ANEC le permite facilitar la organización y la coordinación. Tengo que comentar que en la ANEC decimos somos la familia ANEC. Es una organización muy unida en sus propósitos. ¿Por qué? Porque desde el origen de nuestra organización los objetivos centrales que tenemos se han mantenido. Esto que estoy presentando ahorita, estos objetivos siguen intactos desde su origen. Defensa y promoción de la agricultura campesina, familiar, de pequeña y mediana escala. El impulso al desarrollo de los mercados agroalimentarios, que fue una actividad que en el origen de la ANEC, cuando empiezan las políticas neoliberales, cuando se nos imponen las políticas neoliberales, tuvimos que enfrentar los mercados agroalimentarios que se vieron muy impactados por el Telecán para hacer frente en los mercados y que no fuésemos desaparecidos por esos mercados. Entonces en ANEC se han desarrollado todavía hasta el día de hoy muchas estrategias organizativas para hacer frente a los mercados a través de una red de comercialización y tenemos mucha experiencia en este campo, ¿no? Y también hemos mantenido desde el origen la promoción y la defensa de la soberanía alimentaria, así como la defensa y valorización campesina y otro propósito, otro objetivo es mejorar las condiciones de vida de las y los productores. 26 años en que la ANEC no se ha movido de estos propósitos.
y esto le ha dado una cohesión donde la diversidad de organizaciones, la diversidad de realidades también se conjuntan con la unidad en los propósitos de trabajo de nuestra organización. Y bueno, pues como lo comentamos aquí, hemos tenido una actividad de la parte de los mercados agroalimentarios desde hace pues como 15 años. Ya entramos a la parte de la producción, pero desde hace 10 años y con una postura muy visionaria, la ANEC se ha clavado de lleno a lo que es la producción agroecológica. Y esa es la experiencia que les vamos a compartir a ustedes, lo que es toda la agricultura campesina para la soberanía alimentaria. Pero vamos a comentarle en esta experiencia qué retos vemos para la transición agroecológica, y esto ha sido muy analizado y discutido en nuestros consejos directivos de la ANEC. Todo lo que yo comento aquí es resultado de la posición de las organizaciones unificadamente, ¿no? Bueno, pues miren, en un artículo de Víctor Toledo, en esto nos sentimos muy representados, y dice que hoy se escenifica una batalla crucial en torno a los alimentos. Se trata de una guerra frontal entre el modelo agroindustrial, impulsado e impuesto por las grandes corporaciones y con efectos devastadores sobre la salud humana y la salud del planeta, y el modelo agroecológico. En cada país se realiza esta batalla. Esto es a nivel mundial y ustedes lo saben. Se están debatiendo dos modelos de producción, ¿no? Y es una batalla, dice Víctor Toledo, científica, técnica, mediática, jurídica, económica y política. Y yo agregaría también social y comunitaria. Y algo muy importante de lo que ustedes son parte, de lo que la Universidad de Chapingo con la carrera de agroecología ha sido parte, es que la agroecología en México ha venido avanzando y ganando importantes batallas, y hoy ha entrado en una etapa cualitativamente superior. Y sí, creo que aquí está el punto, una etapa diferente. Yo creo que la carrera de agroecología tiene que ganar un espacio, un liderazgo en todas las universidades para imponer pues imponer es una manera de decirlo, para proponer y desarrollar todo un modelo de transición agroecológica para este país. Entonces, bueno, pues así nos sentimos y estamos en una batalla. Y estamos en una batalla porque el modelo agroindustrial, el papel de los transgénicos y los insumos químicos siguen hoy en el campo. Y el reto es cómo transitamos de un modelo a otro. Ideológico. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Disculpa, Leticia, adelante, por favor. Sí. ¿Por qué es tan importante entender lo que ha significado la Revolución Verde y este modelo agroindustrial? Porque los transgénicos y todo lo que es el desarrollo genético estandarizó, eso lo saben muy bien ustedes, un modelo de producción de semilla, de maquinaria, en todas las fases de la cadena, desde la producción, comercialización y consumo, en unas cuantas manos. Este modelo tecnológico estandarizado se caracteriza por la uniformidad y está en combate contra la biodiversidad, ¿no? Está atacando el funcionamiento de los ecosistemas y ha condenado a los agricultores a la dependencia de los insumos externos. Yo aquí recomendaría que estudiemos muy bien cuáles fueron los principios en los que se desarrolló la Revolución Verde, porque eso es lo que hay que combatir, ¿no? Y hay que proponer algo diferente a lo que hizo con la dependencia de insumos externos. La Revolución Verde nos fijó en todas las carreras, en todas las universidades, en la ciencia, que la nutrición de los cultivos, que la productividad vendría de insumos externos, y se olvidó del suelo, se olvidaron de la biodiversidad, y todo fue con fines económicos, ¿no? Y bueno, pues el alto costo de los insumos lo estamos viviendo ahorita. ¿Qué les puedo decir con esta crisis de los insumos? Cualquier guerra, cualquier alza de productos nos está afectando y afecta la rentabilidad, porque los productores cada vez más están dependiendo de lo externo y no de lo que la agricultura campesina tradicional ha venido desarrollando. Además, este modelo pues se basa en la extracción indiscriminada, no regresa nada de nutrientes al suelo.
y pues ha alterado el desarrollo de la biodiversidad y los ecosistemas. Estos puntos son donde nosotros vemos los retos. Hay que contraponer, ¿no? Hay que contraponer a estos efectos lo que tenemos que hacer. Miren, los problemas de erosión, la pérdida de carbono orgánico, desequilibrio de nutrientes, acidificación del suelo, contaminación, anegamiento, compactación del suelo, sellado, salinización y pérdida de la biodiversidad. Todos sabemos muy bien que los suelos, hoy tuvimos hace unos días el Día Mundial de la Biodiversidad, el Día Mundial de los Suelos, de todo el equilibrio de los ecosistemas, y se ha perdido biodiversidad al grado que hoy estamos hablando de un 70% de suelos degradados. ¿Por qué? Porque los nutrientes fueron retirados en grandes cantidades por la agricultura capitalista y no los devolvieron. Se ha disminuido la capa arable del suelo y esto está afectando a los pequeños y medianos productores que no quedaron exentos de la imposición de todo este modelo productivo. Entonces ahora la degradación de los suelos, pues hay una degradación natural, pero en esencia ha sido una degradación producto de las actividades humanas. Y bueno, podemos decir así tajantemente que la interacción entre el hombre y la naturaleza, es decir, la relación de la sociedad con nuestros recursos naturales, se encuentra en total desequilibrio. Los nutrientes extraídos del campo son llevados a las ciudades para alimentar a toda la población, pero no son retribuidos porque nos olvidamos del suelo. Entonces, bueno, dice, se habla de la fractura o la ruptura metabólica, ya que el intercambio de energía y materia orgánica entre la sociedad y la naturaleza se encuentra completamente roto. La agroecología tiene hoy el compromiso, el reto de cambiar esta situación. Y es un reto enorme. Y bueno, pues semillas. Hoy hace un momento, el presidente acaba de decir que no a los transgénicos y no a la ley de variedades vegetales que está promoviendo la privatización de las semillas. Esta es una lucha que estamos dando. Estos recursos genéticos, producto del hombre, del invento del hombre, que eran de uso común, ahora se encuentran muchos en propiedad privada, porque han visto la gran ventaja económica que les da apropiarse del germoplasma de las plantas. Una actividad, compañeras y compañeros, es que ya no tenemos que permitir, tenemos que recuperar ese control y esa vida y esa biodiversidad de las semillas en manos de los campesinos que las intercambiaban libremente. De las semillas libres, de la diversidad genética, de esta toda diversidad de variedades de semillas, ahora hay que pagar por sembrarlas. Y a duras penas sobreviven las semillas originarias. Lo bueno es que muchas organizaciones, comunidades, están revalorando y defendiendo sus semillas originarias. Un bien público se convirtió en un bien privado. Y tenemos que regresar. El reto de la uniformidad a la biodiversidad, de la dependencia de insumos a la autosuficiencia de insumos, de la producción extractivista a la producción sustentable, de las semillas transgénicas privadas a las semillas nativas en mejoramiento y diversificación constante, de la investigación apropiada por corporativos. Tenemos que regresar al intercambio de saberes científicos y campesinos con innovaciones tecnológicas al servicio de los ecosistemas, la alimentación, las y los campesinos y la población. De la degradación de suelos tenemos que trabajar intensamente la recuperación y conservación de los mismos con una visión ecosistémica. ¿Quién nos va a regalar esta visión? Nuestras comunidades. La vida, el ejido, la comunidad, toda la historia de este país y de la pérdida nutricional de los alimentos, porque ese es otro de los efectos con el uso de transgénicos y muchos agroquímicos, que es que ha habido una pérdida nutricional, una pérdida cualitativa y tenemos que regresar a alimentos sanos y nutritivos. La experiencia en el modelo ASI-MISI de ANEC, en este modelo de transición agroecológica, retoma, busca resolver y avanzar en todos estos problemas. Compañeras y compañeros de la Universidad de Agroecología,
entre otros que vean ustedes, creemos que aquí es donde tenemos que trabajar, en la recuperación, y quién más ustedes para saberlo. Ahora voy a tocar rápidamente cómo vemos las políticas públicas. Es muy importante ver que hasta 2018 teníamos una política neoliberal en el campo, privatización, salida del Estado, liberación de precios. Este fue un golpe tremendo para los agricultores en México, haber tenido precios regulados por las bolsas de Chicago, precios internacionales. Todavía sigue este fenómeno, pero ha habido cambios importantes que tenemos que seguir impulsando porque no logran concretarse, pero el precio de los productos es una puerta de entrada del neoliberalismo. Y luego además, pues esta política no se enfocó al mercado externo, ¿no? En lugar de producir para alimentar a la población. Cuando se prioriza el mercado externo, empezamos a ver a los alimentos como un negocio, lo que más se vende, no se ve como alimentación de la sociedad, y políticas asistenciales para los productores más pobres que fueron despojados. ¿Qué cambios hemos visto? Y este término soberanía alimentaria ha sido muy manejado y muy discutido por todos nosotros, todo lo que implica. Sabemos que no solo es autosuficiencia alimentaria, sino que significa la soberanía alimentaria una serie de cambios complejos de reordenamiento de todas las políticas y de todos los mercados y las formas de consumo para que el país produzca de manera regional, local, nacional lo que se consume. A raíz de esto hubo una importante modificación en las políticas públicas que ahorita lo voy a detallar, y se ha dado prioridad a los pequeños productores de pequeña escala, y sobre todo en el sur-sureste, con mayor montos de recursos, los cuales se han entregado de manera directa. Quiero enfatizar aquí que este cambio es profundo, muy profundo. Había 270 programas, y entonces todas las organizaciones campesinas, pues parecía como una feria de apoyos y a ver cuál escogemos, cuál vemos, porque la direccionalidad de la política pública estaba más enfocada hacia lo externo que hacia lo interno. El hecho de dar los apoyos directos a los productores fue gran debate, sin intermediarios, pero en ANEC estamos de acuerdo. Está bien que lleguen la mayor cantidad de apoyos a los productores, y estos programas, que vamos a ver, estos programas que ahora se han determinado en esta nueva política, están enfocados a la producción sustentable. Desapareció Acerca, que era el ícono de la especulación de los granos, ¿no? De todas las bolsas y los precios internacionales, y aparece Segalmex y se establece el programa Precios de Garantía. Aquí se ha dado un cambio significativo a nivel de la política, aunque la operación de Segalmex ha sido muy cuestionada, pero el propósito del programa es defendible. ANEC está trabajando en esto, en defender, en decir Segalmex tiene que cumplir el propósito de la soberanía alimentaria. El decreto para la prohibición del glifosato, ustedes lo conocen bien, y ha sido un cambio paradigmático, porque no nada más es el glifosato, es pegarle a todo ese modelo que mencionaba hace un momento, y la prohibición para la siembra de maíces transgénicos, que como les decía hace rato, el presidente dijo no a los transgénicos. Que todos los funcionarios lo entiendan, si no lo entienden tenemos que hacer que lo entiendan. La ley de protección de maíces nativos, y están los debates legislativos sobre el presupuesto de egreso y la ley federal de variedades vegetales, que sí busca todavía en este contexto la privatización de las semillas. Existe el debate todavía, pero tenemos que defender estos principios de la política pública. Y bueno, pues qué cambios importantes. Yo les decía, los apoyos directos. Miren, hasta 2018 el 10% de los productores concentraba el 80% de los apoyos a la comercialización, el 60% de los subsidios energéticos, el 55% de los activos productivos, el 45% del Procampo, y el crédito que tenía FIRA, el 100% al 3.3% de los productores. Había una concentración de apoyos en un grupo de productores. Entonces imagínense si no vamos a estar de acuerdo en estos cambios paradigmáticos de la política pública. Esto es producir para el exterior. Soberanía alimentaria es producir alimentos, no mercancías. Y de 270 vertientes y programas que había, que de veras era como
60 centímetros de hojas de reglas de operación, el gobierno, de manera de apoyos directos, establece 7 programas estratégicos. No son estos 7 que están aquí, solo los que están marcados en amarillo. No mencioné uno de los estratégicos, que es el de ganadería, y otro de los estratégicos, y bueno, y dentro del ICONSA están 2 programas, ¿no? de leche, de compra de leche. Bueno, estos 7 programas estratégicos son claves y destacamos. ¿Qué diferencia hay con esta presentación que les hago ahorita? Que sí es una debilidad de la política pública en este momento, es el presupuesto para el campo, para la productividad. Solo vemos de todo ese presupuesto ahora para el campo, es que solo tenemos de fomento a la productividad el programa Producción para el Bienestar en SADER, que tiene 14,000 millones de pesos, que es un monto bastante corto. Para la productividad, precios de garantía muy importante con 11,000 millones de pesos, Sembrando Vida, que tiene, pues todos conocemos, tiene como finalidad la reforestación, va a contribuir a la soberanía alimentaria, pero no tiene un enfoque totalmente hacia la productividad. Está Liconza, pero es el alimentario y Liconza. ¿Qué es lo que vemos entonces? Está muy bien la orientación de la política pública, ha habido un incremento en el presupuesto en 2022, en el conjunto de todo el presupuesto, programa especial concurrente, pero, si vemos esta gráfica, el grueso del presupuesto está enfocado en los programas sociales, dentro de los que está Sembrando Vida. Y si vemos en la parte agrícola, donde está la SADER, solo está el 11% del presupuesto. Esta es una propuesta, una batalla, una demanda que tenemos en ANEC y con muchos otros colectivos, que se necesita mejorar la política pública porque la transición agroecológica requiere muchos esfuerzos, requiere de muchos apoyos. Yo exhorto y exhortamos las organizaciones campesinas a que la comunidad científica, estudiantil, universitaria, toda la comunidad vea y nos sumemos para proponer políticas públicas que abonen a la transición agroecológica en la parte de la productividad, la rentabilidad y todo lo que sabemos para el rescate medioambiental. Y bueno, no me detengo mucho. El decreto para la prohibición del glifosato fue una expresión de las batallas. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nos unimos, que si nos comprometemos con la lucha de la pequeña, vamos a poder avanzar. Entonces tenemos el decreto para la prohibición del glifosato y, bueno, fue publicada el 31 de diciembre, quiere decir que el año 2021, que estamos corriendo, es el primer año, y es muy importante que sepamos que para el 2023 ya se tuvieron que haber armonizado todas las políticas públicas. Yo a la doctora Vicky y a la carrera de agroecología sí les diría, estudiemos estas políticas públicas, estas leyes, porque son las que le dan soporte y sustento a la transición agroecológica, ¿no? Y bueno, pues obviamente están reaccionando las grandes empresas, andan movidos, la asociación de semilleros, cabildeando en la Cámara, y terminaría diciendo, la lucha sigue, ¿no? Bueno, pues aquí ya en política pública, las políticas tienen que buscar el control social de los medios de producción. Los campesinos y las campesinas tienen que regresar al control de este proceso. Control de sus insumos, de sus semillas, maquinaria, no maquinaria emanada de la Revolución Verde, nuevos equipamientos, nuevas instalaciones, infraestructura para el agua, etcétera, para la recuperación de los ecosistemas. Tenemos que tener acceso a semillas nativas e híbridas, pero de la investigación pública. Y que esté el valor genético no privatizado, sino que volvamos a recuperar la capacidad de intercambiar nuestras semillas, maquinaria y subsidios. Esta es la demanda de la ANEC. Si no hay una política adecuada, va a ser mucho más difícil avanzar, ¿no? ¿Hacia dónde debemos de poner especial atención en toda esta inversión, sobre todo en el año que sigue, porque ya hay que tener una política armonizada? Suelos. Nosotros decimos suelos, suelos, suelos. Es un cambio paradigmático. Tenemos que estudiar los procesos de nutrición de los cultivos de manera natural, resiliencia de los ecosistemas y facilitar con capacitación
con técnicos, este último punto, técnicos, docentes, investigadores, planes de estudio armonizados y con planes que se apliquen a la realidad. Ahí está uno de los grandes retos. Y bueno, pues con estos principios y después de 35 años que ya hemos comentado aquí de abandono, nos hemos enfocado a revalorizar la producción campesina y el fomento productivo a nivel comunitario en las comunidades. Y así nace el ASIMIS. Y ahorita Luis me va a apoyar profundizando un poco más en uno de los aspectos, que es la producción de insumos. Pero bueno, este modelo productivo está basado, aquí destaco 3 puntos: organización económica. Sí se requiere organización. ¿Cuál organización? Cooperativas, ejidos, comunidades, pero no se puede lograr autonomía, no se puede lograr emancipación si no hay una organización económica autogestiva de las y los productores. Tiene que haber, para esta sustitución de fertilizantes y pesticidas químicos, tenemos que buscar los mecanismos a través de los cuales los productores tengan acceso a los insumos, y tiene que haber innovación tecnológica. Conforme desarrollamos el ASIMIS, nos damos cuenta que necesitamos cada vez más innovación tecnológica, y no le tengamos miedo a la palabra tecnología, porque hay tecnología campesina y lo hemos demostrado en la experiencia ANEC. Y toda una estrategia de abasto de insumos. Hemos comentado mucho con la doctora Vicky que puede haber mucha difusión de la agroecología, pero si los productores no tienen una estrategia de acceso a los insumos, a recuperar sus suelos y su capacidad de fortalecer la materia orgánica de sus regiones, va a ser muy difícil adoptar, hacer una transición agroecológica. Los principios sí son sujetos productivos, no solo son sujetos del asistencialismo. La agricultura campesina reconocida puede alimentar no solo a sí misma, sino alimentar al mundo. Y debe de ser autogestiva. Tenemos que combatir los modelos antiguos de organización donde se corporativizaban. Los productores, demostrado en ANEC, por eso nuestros compañeros de las organizaciones están muy contentos de que estemos invitados aquí, porque los conocimientos de la organización campesina son muy valiosos, aportan, y ellos son los que han construido este modelo ASIMIS, con autodeterminación. Y hemos trabajado muchísimo en la capacitación de campesino a campesino, de científico a campesino, y sobre todo de campesino a científico. Esto es fundamental. Es un reconocimiento de la capacidad, de la experiencia de 10,000 años, de 300 generaciones, para el desarrollo de la agricultura y de la biodiversidad y del regalo, sobre todo del maíz que dio México al mundo, y de muchos otros productos. Hemos trabajado en un modelo de producción local de bioinsumos y la necesidad de una revolución de conciencias, valores y actitudes. Y esta revolución no solo pasa por decir ya no sirve la revolución verde, ahora vamos a entrar a la agroecología. No es este tipo de conciencia, sino entender un compromiso con la sociedad, un compromiso con el país, un compromiso con la comunidad. Y el Estado necesita soberanía y política, y creemos que esta es la puerta que está abierta, pero que tenemos que seguir construyéndola, no está terminada. Los retos y desafíos, fíjense, para la agroecología, nosotros los proponemos impulsar significativamente y en el corto plazo, y decimos también en el mediano, la productividad agrícola. No tenemos, el ASIMIS ha demostrado que no tenemos que esperar muchos años para lograr esta productividad, ¿no? Resultados pronto. Pero, ¿cómo? Bueno, si esa pregunta nos la hacen es muy importante, porque sí se puede recuperar a los suelos, sí podemos empezar a trabajar ya en inmediato en la recuperación de los suelos. La Revolución Verde los dejó muy degradados. Entonces se requieren inversiones especiales. El Estado requiere una política pública para recuperar la fertilidad de los suelos. Eso que dejó la Revolución Verde, que nos dejó ese costo, no puede quedar en manos de los campesinos, tiene que haber una política pública. También con el uso de los bioinsumos podemos reducir los costos de producción y aumentar la rentabilidad. Regenerar el suelo, proteger los recursos. Estamos trabajando arduamente en la regeneración de los suelos,
con prácticas y técnicas de incorporación de materia orgánica. Yo les puedo decir que en general con el ASI-MISI estamos trabajando cómo imitar a la naturaleza, cómo ayudar a la naturaleza a lo que ella en sus ritmos naturales hace, cómo con el conocimiento podemos favorecer su funcionamiento sustentable, equilibrado. Estamos viendo en automático, pues si no usamos agroquímicos, la reducción gradual de los agroquímicos hasta su eliminación, y la eliminación ahorita de todos los agrotóxicos se debe de cuidar con el trabajo campesino, reactivando la economía agrícola, la cohesión social. El modelo ASI-MISI trabaja mucho la participación de la organización con jóvenes y, bueno, pues el suelo, ustedes lo saben, independientemente de su uso para los cultivos y para la alimentación, también tiene un efecto ecosistémico para el cambio climático y para la captura de carbono, ¿no? Y bueno, pues la autodeterminación, pero la autodeterminación no es nada más a nivel del Estado o de la soberanía frente a otros países, sino la autodeterminación es también de la comunidad, que producir, cuándo producir. El origen del ASI-MISI tiene 5 raíces: la defensa de la agricultura, los objetivos sociales, económicos y ambientales, el modelo de transferencia tecnológica, de profesionalización campesina, el modelo campesino del maestro Efraín Hernández Xolocotzin, que ustedes lo conocen muy bien, que es el padre de todo, uno de los padres, uno de los fundadores de toda la agroecología, la ciencia aplicada. Hemos trabajado mucho con científicos comprometidos, nacionalistas, no fascinados con la biotecnología, el manejo de los ecosistemas y las grandes aportaciones de la productividad de adaptación de los cultivos. Esas son las raíces en el ASI-MISI de conocimientos complejos. Bueno, pues tenemos una visión de conjunto. Hablábamos de productividad, preguntémonos y motivamos las preguntas: inducción de procesos metabólicos de la misma naturaleza, de la biosfera, para equilibrar disfunciones. Mucho conocimiento, compañeras y compañeros, mucho estudio. Cómo funciona el suelo, el equilibrio físico, químico, biológico del suelo, el equilibrio físico, químico, biológico de las plantas en su relación con el medio ambiente, el agua, todo lo que interviene en un proceso ecosistémico. La inducción a través del conocimiento y del estudio, aquí estudiamos mucho y medimos mucho los suelos, de los elementos ausentes y deficientes. Y no siempre se estudia, no solo basta aportar insumos o materia orgánica sin conocer cuáles son esos elementos deficientes. Monitoreamos frecuentemente el estado del cultivo a través de este concepto de cómo funciona. Decimos conocimientos integrados y eliminar el uso de cintas químicas. Ya hay muchas experiencias en ANEC donde se ha reducido totalmente los agrotóxicos. Estamos batallando con el glifosato. El glifosato ha resuelto muchas cosas en el corto plazo a los productores y está causando muchos efectos, pero hay que buscar. Estamos comprometidos con cómo sustituir el glifosato y fomentamos la inducción a la resistencia de los eventos bióticos y abióticos. O sea, por eso se llama de cultivos inducidos. Conocer a la naturaleza, profundizar en el conocimiento, es como un doctor, como los médicos que profundizan más en las enfermedades, que se están informando, estudios, análisis para favorecer, pero bueno, no con medicamentos tóxicos, sino con lo que la propia naturaleza tiene para reproducirse, ¿no? Rentable, sustentable, resiliente, 3 principios. Entonces podemos decir que el ASI-MISI es un método que aporta conocimientos y alternativas, es sobre todo más que un modelo productivo de aplique esto y todo eso, es sobre todo un modelo de conocimientos, de concepto, de integración, conocimientos integrados, donde el campesino juega un papel central. Recuperar sus conocimientos y la vida y el conocimiento de su entorno es fundamental. Y este conocimiento propicia condiciones para la organización. Y los productores empiezan a investigar y a investigar, y pues ahora les puedo decir que nuestros dirigentes vienen y nos dan clases
nos juntamos, ¿no? La dirección ejecutiva con ellos para buscar, experimentar. Es un motivo de orgullo lo que estamos logrando muchas de nuestras organizaciones en el campo. Recuperar el protagonismo de la agricultura campesina con los nuevos retos, ¿no? Porque hay una población creciente, hay quien dice, bueno, si está creciendo la población, entonces pareciera que la población sobra, no hay alimentos suficientes. Lo que no hay es un sistema de producción de alimentos adecuados. Análisis continuo del suelo, conocer físico, químico, el pH, el equilibrio, cómo restablecerlo, se cultiva el suelo por sí mismo, no nada más para el cultivo de maíz, sino también el propio suelo, que se restablezca. Es vivo, el suelo está vivo y se han trabajado muchas prácticas culturales. Recientemente, creo que este es un área, sobre todo por el glifosato, donde estamos profundizando más en nutrición vegetal, en la presiembra y en la siembra, lombricompostas, microorganismos eficientes, micro y macronutrientes, elementos que se estudian, fertilización foliar, etcétera, resistencia vegetal a los eventos bióticos y abióticos. Este es el área que más nos ha hecho cambiar el paradigma de cómo ayudar a la naturaleza, cómo volvernos parte de la naturaleza, cómo detonar los procesos de la naturaleza sin usar plaguicidas o insecticidas. La naturaleza tiene capacidad de responder, pero le hemos bloqueado esa capacidad con el uso de esas semillas transgénicas que dependen de insumos externos. Y bueno, pues, también se induce conociendo las etapas fenológicas de la planta, el desarrollo productivo y vegetativo, la información climatológica. Bueno, ustedes saben, los campesinos, las campesinas tienen un amplio conocimiento de la climatología, pero bueno, con el cambio climático hay que profundizar y conocer más las causas y los efectos, protección y mejoramiento de semillas. Esta es una tarea muy importante que tenemos en la ANEC para la recuperación de semillas nativas y la producción local de bioinsumos. Este modelo, estos son los resultados, 45 organizaciones la han adoptado ya cada vez más comprometidos, yo creo que hoy son más, y bueno, con esta crisis de bioinsumos ha crecido. Este número, 5.300 agricultores han estado practicando ya cada vez más metidos, comprometidos, y se ven los resultados en un solo ciclo. Sí se pueden ver, pero no son permanentes, no porque en este ciclo hice tal cosa, ya logramos la permanencia, no. Este es un trabajo constante, diversificado, permanente, que tenemos que tener siempre. Y debe de haber capacidades, ¿no? Capacitación, práctica continua, y las 34 biofábricas que este modelo probado, que estamos documentando cada vez más, tiene aportes importantes. Yo creo que aparte de todo lo que es la sostenibilidad en la rentabilidad, la productividad y el conocimiento integrado sobre los sistemas. Entonces vamos a abordar un poquito más en un tema que hoy es motivo de mucha demanda de los productores, que tiene que ser la producción de insumos, la autoproducción de bioinsumos. Y para eso le doy la palabra a mi compañero Luis Chaparro, que creo que tiene un experto en el tema. Adelante. Bien, pues buenas tardes. Como ya se pudo ver, tenemos 10 años haciendo experimentos, haciendo innovaciones, buscando conocimientos, generando conocimientos, aprendiendo, echando a perder. Mucho del aprendizaje que hemos obtenido ha sido a partir de echar a perder, ¿no? Echar a perder materiales, echar a perder insumos. Es la siguiente presentación que va en la misma carpeta. LHA. Es que dice Betty que no. Sí, por favor, pues comparten la presentación de allá. La parte 2. Un momento, por favor. Sí, doctora Vicky Unice. Sí, ahorita Eunice lo va a compartir. Y mucho gusto en saludarte, Luis.
Igualmente, Vicky. Puestos para compartir. Sí, Sí, ahorita ahí voy. Bien, yo quiero continuar, ¿no? Sí. Mucho el vivencializar el modelo que estamos diseñando desde hace 10, 12 años. Aprendimos que tenía que ir acompañado de una acción o una estrategia de generación de nuestros propios insumos. En estos últimos años, hemos creado nuestras propias metodologías, nuestros propios diseños técnicos, y hemos avanzado, tal vez no al paso que queramos, ¿no? Pero pues, los últimos 2 años han sido complicados, pero no nos ha detenido. Si no hubiéramos hecho eso, es decir, no puede ir, tendríamos, o sea, el diseño del modelo tiene que ser contrapuesto a lo que ha estado dañando el campo. Y en ese empeño, pues hemos aprendido, nos hemos vinculado con algunas profesionales, algunos especialistas. Algunos de ellos están en universidades o ya egresaron de universidades o están en institutos de investigación, por ejemplo, el doctor Edgar Quero, Sergio Ramírez de INIFAP, Miguel Ángel Mascarúa, Valdespino, el doctor Valdespino, varios. Es decir, no hemos ido avanzando solos, teníamos que tener, ¿ya? Esta es. Luis, ya la puse, entonces Sí. la voy a estar compartiendo y tú me vas indicando, por favor, ¿sí? La ponen en pantalla completa, por favor. Sí. Ahí está. Pasemos a la segunda, por favor. Lo que dio origen a este proceso fue que estábamos en la asamblea y los productores nos dijeron, ¿saben qué? El maíz no es negocio, porque la ANEC principalmente somos maiceros, ¿no? Entonces, necesitamos un modelo que haga que la actividad sea rentable. Entonces, en lo que salimos a buscar, pues ya encontramos algunos especialistas, fuimos avanzando, pero fuimos aprendiendo también. Ya se volvió a mover. Aquí se ve bien. Ok, pase la siguiente, por favor. Algunas cosas ya las manejó Leticia. La siguiente. Y llegamos a este esquema que es la base, sigue siendo la base. El de atrás, por favor. El esquema anterior. Ese. Que aquí, no, ese mero. Pusimos, no, el esquema, por favor. La tercera. No. El anterior, esas son fotografías, ese no es esquema. Ahí. En este esquema quisimos centrar y concentrar todo lo que habíamos aprendido y cómo integramos todo lo que quería decir con Asimisi. Al centro tenemos a la familia rural, al productor, a los conocimientos campesinos y a los conocimientos derivados de la ciencia. Y pues
centrado en 3 elementos principales: agua, suelo y medio ambiente. La siguiente. La siguiente. Ese. Y hubo que... No, por favor. La anterior. Como que no me escuchan. Ahí. O sea, todo está basado en conocimientos. Y lo hemos utilizado el conocimiento de diferentes formas, desde talleres, asistencia técnica especializada, vitrinas, eventos demostrativos, etcétera, tanto en aula como en campo, con productores, entre técnicos y científicos, para poder ir creando este modelo de hacer agricultura. La siguiente, por favor. Y dimos paso a una estrategia que nosotros le llamamos Biofábrica SANEC. Hay quien nos dice que nosotros no fabricamos vida, pero fortalecemos vida y generamos vida. Esta estrategia de biofábricas es lo que nos ha permitido avanzar también en el conocimiento. La siguiente. Son instalaciones campesinas. Esas biofábricas están instaladas en algunas de las organizaciones de base y son manejadas por los productores y se dedican principalmente a la producción de insumos, utilizando materiales locales que son de fácil acceso y que nos permiten tener bajos costos. Son operadas y administradas por campesinos, todos formalmente constituidos, porque tienen que comprar, tienen que vender, tienen que facturar, tienen que convenir, tienen que pagar impuestos, etcétera, ¿no? Y solamente se logra siendo formales, ¿no? Y con ello, pues, queríamos garantizar una producción participativa, solidaria, organizada, de manera que pudiéramos abatir costos de producción al máximo posible. Y con esto no quisimos alentar iniciativas personales de negocio. La actividad de autoproducción de insumos nos apoyan técnicos profesionales que están muy capacitados y comprometidos con sus organizaciones de base. Y la idea era enfrentar la necesidad de dejar de ser consumidores de productos externos, de insumos externos, y volver a ser realmente productores. Y la idea de las biofábricas, pues, es abastecer de los insumos que se requieren por los socios y por los campesinos de la región o la localidad, y dar soporte a planes de producción o planes de manejo, ya sea personales o de grupo. Y la otra idea es que con las biofábricas promovemos la autoproducción de insumos y que sean hechos por los mismos productores, porque consideramos que es la única alternativa para mejorar la rentabilidad de sus actividades, no solo maíz, sino café, frijol, caña, etcétera. La siguiente. Por favor, la siguiente. Y las siguientes son fotografías de algunas biofábricas, de nuestras biofábricas. Casi lo más representativo son los módulos de reproducción de microorganismos. A estos tinacos les llamamos bioreactores. Y estamos fomentando, pues, que se regrese microbiología benéfica a las parcelas, a los suelos, para a partir de ahí generar otro montón de funciones. La siguiente. Siguiente. Son ejemplos de biofábricas. Lombricultura. Siguiente. Siguiente. Y pues en las biofábricas, entre otras cosas, la anterior. Producimos compostas, lombricomposta, humus y lixiviado, algunos lixiviados específicos o enriquecidos, bioles, como el supermagro, algunos caldos,
extractos vegetales, reproducimos microorganismos, hongos y bacterias benéficos. En algunos lugares se producen 12, 8, hasta 15 diferentes. Se preparan fórmulas de resistencia vegetal para prevenir o remediar eventos bióticos o abióticos. Se preparan o se consiguen y se trabaja con harinas de roca. También hay quienes tienen el abasto de fertilizantes químicos. En las mismas biofábricas se hace investigación sobre los microorganismos, sus efectos, sobre plagas y enfermedades, sobre biogeoquímica, sobre semillas. Utilizamos feromonas para manejar plagas, manejamos aminoácidos para detonar o fortalecer los cultivos y en varias combinaciones de compuestos químicos asimilables. Y entre mucho de esto que se hace ha sido creación de los propios productores y que también en eventos de transferencia de conocimientos pues hemos ido mejorando cada proceso. La siguiente. La siguiente, por favor. No, la de los de muchos cuadritos, por favor. Esa. Y para nosotros esto es un proceso que hemos seguido y que se ha presentado casi en todas las biofábricas. Iniciamos con algo muy sencillo que era lo que estaba a la mano de los productores, que eran compostas. Después ya con la adquisición de más conocimientos pasamos de bioles y de bokashi, pasamos a caldos y supermagro, que requería conocimientos para ello. Después, en cuanto conseguimos recursos y lo pudimos hacer, le entramos a la lombricompostaje y con ello a la mineralización, incrementar el contenido de minerales solubles o cómo solubilizarlos en los suelos. Ya con más conocimientos avanzamos hacia la reproducción de microorganismos benéficos, cuáles y en qué medida y cómo se alimentan y cómo se manejan para poderlos reproducir, etcétera. Ahí pasamos después en un quinto proceso, en un quinto momento, a la formulación de sustancias para intervenir o inducir resistencia vegetal, ¿no? A partir a veces de extractos vegetales. Avanzamos en la formulación para nutrición, en la formulación para incrementar rendimientos y productividad. Y actualmente estamos queriendo entrarle a lo de semillas. En algunos inoculantes veníamos de atrás porque no es tan complicado hacerlo, ¿no? Por ejemplo, lenteja, ácido fólico, etcétera, ¿no? Y este procesito es el que se ha seguido por biofábricas. En este esquema pudiéramos ubicar a nuestras biofábricas. Algunas producen 3 cosas, otras producen hasta lo que se hace en el 8º proceso. Es muy diferente y porque todo depende de características y de recursos de los compañeros. La siguiente. Antes, esto tiene una base y fue estudiar, investigar, experimentar, registrar, verificar, validar si servía o no servía, etc. Y teníamos un enfoque, por un lado era más hectáreas, más toneladas, más productores y escalar tanto en la efectividad y la eficiencia de los insumos. Y para poder lograr esas cosas necesitábamos también avanzar en el proceso de organización, por decir, las biofábricas, si no se lleva un registro y un manejo financiero rígido, muy probablemente van a fracasar, ¿no? Entonces, se requería suma de esfuerzos y trabajo en equipo. Y esos han sido los componentes principales de los grupos, de nuestras organizaciones para manejar sus biofábricas. Y va de menos a más, ¿sí? De lo simple a lo complejo. La siguiente.
Y algunas de las cosas que se logran hacer son las siguientes fotografías. La siguiente. Y pues los objetivos centrales ahorita a estas alturas de la experiencia, pues es producir bioinsumos con materiales de la localidad para abaratar costos y con ello mejorar la rentabilidad de la operación. Todos los bioinsumos procuramos que sean con materiales de la región y con ello eliminar paulatinamente el uso de fertilizantes y pesticidas químicos. Queremos aprovechar los recursos legales de capital, tecnológicos, recursos naturales, suelo, agua y clima e infraestructura de las organizaciones para ahorrar tiempos y movimientos. Actuar como complemento básico y esencial del modelo ASIMISI o de la implantación y práctica del modelo ASIMISI. Y un objetivo es recuperar la fertilidad de los suelos porque es el recurso más dañado, más herido, más deteriorado. Y pues obtener cosechas de productos sanos e inocuos y altamente nutritivos. Como decía Leticia, la química de los últimos 70 años ha degenerado los productos y no tienen todos los nutrientes que se tenía hace 100 años, por ejemplo, ¿no? Realizamos investigación propia, ¿no? Fitotécnica. No tenemos muchos recursos, pero en la medida de que lo podemos hacer, lo hacemos, ¿no? Cómo manejar una plaga, cómo manejar un insumo, cómo manejar un cultivo, etcétera, ¿no? La que sigue. Y pues hemos descubierto, identificado algunas condiciones que son necesarias para que la biofábrica prospere. Por un lado, tiene que existir una organización de productores que sea activa y proactiva, que no se detenga, que tenga iniciativa, que vaya adelante, ¿no? Y en ello, pues que dentro de esa organización haya un líder o un dirigente que esté comprometido con promover y difundir el modelo ASIMISI y un manejo agroecológico. Que se tengan productores interesados, conscientes de que hay que cambiar, que estén capacitados y que sean innovadores y que les guste experimentar. Que en la organización cuente con un técnico de campo y un técnico encargado de la biofábrica muy responsables, muy capacitados y muy comprometidos. Y hemos descubierto pues que para que la biofábrica pueda tener los recursos para pagarle al técnico y al responsable, pues se requiere un mínimo de 300 hectáreas para el sostenimiento económico y financiero. Y que tiene que hacerse un manejo administrativo riguroso e independiente para asegurar la producción y el sostenimiento de la biofábrica. Y es ser muy escrupulosos y rígidos en el manejo financiero. O sea, aquí no se vale de que agarro tantito para esta otra cosa si no es necesario, ¿no? La que sigue. Corriendo porque el tiempo se agota. Aquí el factor principal ha sido de que son productores y técnicos y en campo. O sea, cualquier modificación, cualquier innovación, va y se prueba y se ensaya hasta que le damos al clavo y podemos instituir que, por ejemplo, la solución Steiner, como era originalmente, pues había que agregarle ciertas cosas para hacerla más efectiva, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Por favor, la que sigue. Capacitación y formación. Tenemos un laboratorio, nuestros técnicos usan algunos aparatos para ir midiendo algunos parámetros físico-químicos en el suelo. Se ha aprendido a analizar las plantas, a analizar tejidos y determinar qué es lo que sucede, a identificar plagas o enfermedades para poder actuar, ¿no? La que sigue. Esta perspectiva, ya algunas cosas las mencionó Leticia, no tendría caso redondear. La que sigue. Por favor. Ya la última.
Y ya me callo. Y con mucho respeto y mucha humildad, a partir de lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido y batallado para llegar hasta donde estamos, sí tendríamos algunas sugerencias tanto para Chapingo y sus alumnos, ¿no? Tenemos más de 100 organizaciones en muchas regiones diferentes del país y andando ahí en ellos y trabajando con gente de SADER en este caso y con algunos grupos que son amigos de la ANEC, nos hemos dado cuenta de que hay una ausencia enorme de profesionales en el campo que ayuden a resolver problemas concretos, específicos y puntuales de los agricultores. Por eso decimos que se requiere que los egresados que se gradúen con una mentalidad de servicio probada, certificada y soportada por la universidad, y que la misma avale su profesionalidad agronómica, y con ello queremos decir suelo y cultivos, rendimientos y rentabilidad, y respeto y restitución de funciones a la naturaleza. Es decir, porque incluso tenemos de esos técnicos nosotros que nomás llegan por fuerita y ven y se pasean y sacan firmas para comprobar que sí fueron, pero en realidad en el cultivo y en los suelos y en el medio ambiente y la naturaleza que fueron a ver no ha sucedido nada, ¿no? Entonces, sintamos gente efectiva que vaya a resolver problemas. Necesitamos que los agroecólogos comprendan cómo funcionan los principales sistemas complejos que actúan en el suelo. Pues el problema principal actual es el enorme deterioro de los suelos. El suelo es el secreto. Si los suelos tienen lo que tienen que tener, no importa qué semilla se ponga, si híbrida o mejorada o nativa, esa semilla va a encontrar lo que ella necesita para hacer lo que tiene que hacer. Se necesita conocimiento profundo y una práctica permanente. Los agroecólogos y los agrónomos trabajan con seres vivos, como un médico de medicina humana. Y un médico de medicina humana constantemente está aprendiendo y buscando, investigando, porque si se queda atrás no va a ser eficiente y no lo van a ocupar, ni van a ir a consultarlo, ni a tener ingresos. Pues. Lo mismo pasa en el caso de la agricultura. ¿Sí? Necesitamos que la gente que salga de las escuelas asuman y egresen con una actitud y una aptitud para no dejar de aprender, porque hemos hecho evaluaciones a muchos técnicos, unos 200 técnicos diferentes, no solo de Chapingo, y pues hemos encontrado que la mayoría no saben qué es el suelo, y ese es el problema en el campo. Y proponemos pues de que una vez que salieron, no dejen de aprender, pero que la universidad obligue a que durante los siguientes 15 años, cuando menos, ¿no? Los egresados acudan a cursos 2 veces al año, 15 días cada curso, de manera que se vean temas en donde se vayan actualizando conocimientos, aparte de la actualización que por individualmente cada quien debería estar haciendo, ¿no? Porque hay una improfesionalidad muy grande, pues, ¿no? Y porque para nosotros la agroecología debe ser una práctica constante, efectiva y eficiente, que solucione problemas productivos, que sea específica espacialmente, es decir, en un territorio y en cierta hectárea, pues, y que sea socialmente dirigida, productor o grupo de productores. Tiene que ser una agricultura donde la salud de las personas, queremos hacer una agricultura donde las personas, el medio ambiente, la naturaleza, el suelo, la economía, las comunidades sean sanos, estén sanos. Y creo que es solamente en las escuelas donde se puede lograr, ¿no? Pues si no tienen algún inconveniente, sería mi aportación y la aportación de la compañera Leticia López, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Agradecemos pues enormemente la participación tanto de Leticia López como de Luis Chaparro con estas cuestiones que son fundamentales y muy importantes.
También, bueno, pues decirles que hemos tenido bastantes problemitas ahorita aquí con el internet en la universidad, pero bueno, aquí estamos para continuar y escuchar estas propuestas y estas alternativas, ¿no? Que son pues fundamentales en el ejercicio de la agroecología. Y bueno, pues yo daría la palabra a los participantes. Por ahí había visto hace ratito que había levantado la mano Pedro Morales, pero no sé si... Ajá, ahorita los voy anotando un momentito, pero ya no lo veo, pero está Laura. Adelante, Laura Gómez, por favor. Hola, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Leticia, muchas felicidades, siempre con la claridad de que tienes, ¿no? El manejo de los números, el manejo de la realidad nacional. A mí me gustaría poner tu ejemplo, porque cuando nosotros estamos tratando de formar un agroecólogo, en este caso, pues quisiéramos que ese agroecólogo tuviera todo un bagaje, ¿verdad? De saber en dónde se mueve. Y justamente tú eres un muy buen ejemplo de decirnos, bueno, en dónde tenemos que movernos, con quién tenemos que trabajar. No es que me meta solamente a lo técnico, no es que me meta solamente a lo social, a la parte antropológica. Necesito manejar diferentes aspectos, ¿no? Entonces, me gusta mucho tu ejemplo, porque a pesar de que tú nos propones qué es lo que hace la ANEC, nos dices lo que hace la ANEC, pero no lo sacas de contexto. O sea, tienes esa gran visión, y me parece que eso necesitamos nosotros educarlo aún más dentro de la universidad, y los muchachos pues tienen que ver dónde se van a mover, ¿no? A veces la parte técnica se puede aprender en diferentes lugares, pero el ser un cuadro creo que amerita más habilidades, ¿no? Entonces yo quería hacer esa puntualización. A mí me gustaría preguntarles qué tan difícil ha sido para la ANEC y sus organizaciones el poder seguir operando ahora en la 4T, cuando de repente se dijo, bueno, no va a haber apoyos a nivel organización, porque queremos evitar que el dinero se vaya a otras manos. Y se cortaron muchos de estos apoyos. ¿Cómo ha sido posible para ustedes ahora seguir operando? ¿Tienen financiamiento internacional? Porque, o ¿cómo le están haciendo para operar? Sí, gracias. Adelante con la respuesta, por favor. Sí. Leticia. Bueno, sí, ahorita complementa a Chaparrín, pero bueno, Chaparrín así decimos porque aquí estamos tan intensamente trabajando que todo es un compromiso de vida, Laura, así. Gracias por tus palabras. Mira, esta visión se da, y hemos debatido mucho, entendiendo la dinámica del productor. O sea, poniéndonos del otro lado, ¿cuáles son los problemas que afectan? Y una cosa, ahora sí como dice aquella, te lleva a la otra. Los factores limitantes de la producción. Y un mensaje es que no es el principal factor limitante de la transición agroecológica la resistencia al cambio de los productores. No es así. Hay mucho más atrás de eso. Es estructural, es sistémico, es integral. Entonces, yo no tengo que hacer otra cosa más que escuchar y dejar que me enseñen. Y es la visión que tenemos, es la visión de los productores, y yo creo que ese es uno de los principales aportes de la ANEC, que tenemos un consejo directivo que que todo lo que habló Luis, están participando los dirigentes en la ANEC, ¿no? No, nos hemos equivocado, no todo es maravilloso. Y bueno, sobre el financiamiento, pues ese es estamos sufriendo todas las organizaciones de campesinas y de la sociedad civil, porque desgraciadamente el gobierno, desgraciadamente estamos pagando justos por pecadores, pero yo te voy a decir que como ANEC estamos de acuerdo, que tiene que haber un proceso de depuración, y todos los vicios y la corrupción se tiene que acabar, y que los criterios para diferenciar a los buenos de los que no, los que sí tienen trabajo, pues lo tenemos que demostrar, y lo demostramos
porque estamos de acuerdo que los apoyos lleguen a los pequeños productores. Y como dice siempre el compañero Luis, del mismo correo del mismo cuero salen todas las correas, ¿no? El productor tiene su actividad, si fomenta, por ejemplo, en el caso de las biofábricas, porque hay mucha otra actividad de conocimientos, no nada más es la biofábrica, sino de conocimientos, las organizaciones comercializan, y entonces las organizaciones tienen capacidad de dar aportaciones. Sí hay algunos proyectos de fundaciones internacionales, pero a veces te condicionan demasiado, ¿no? Te condicionan demasiado y eso limita. Entonces tenemos, sí, convenios con la Federación de Cooperativas Alemanas, convenios con algún proyecto de Agroecology Fund, de fundaciones internacionales y los ingresos que generan las propias actividades de las organizaciones. Sí estamos batallando, hemos reducido estructura, pero no nos preocupa, no nos detiene, pues en síntesis, Laura, no nos detiene. La cuestión financiera no. Lo que sí demandamos y de lo que sí, en términos de apoyos, es que lo que se conoce como medianos productores, que yo digo, bueno, el pequeño productor también es el productor de 5 a 8, a tantas, también está padeciendo y los apoyos están muy, muy reducidos. Fuera de producción para el bienestar no están recibiendo otro tipo de apoyos. Y entonces ese es el principal problema, no tanto para el sostenimiento de la estructura de la ANAC, que no somos demasiados, sí a nivel de las regiones, porque si los productores, no somos fans del subsidio asistencial, pero hay costos de producción no atribuibles al cultivo, por ejemplo, regenerar el suelo. Aplicar el costo que implica poner una biofábrica. Tiene que haber una política de Estado. La Revolución Verde, la Fundación Rockefeller, todas las fundaciones invirtieron y todos los recursos públicos que mostraba yo hace rato, de recursos y subsidios que se dieron sobre todo en el norte del país, con lo cual no estamos en contra, pero se abandonó la pequeña agricultura, pero ahorita hay un sector de productores que están recibiendo ceros apoyos y hay que recuperar los daños y los efectos de la Revolución Verde. Y entonces, Laura, en términos de política pública, sí tenemos mucho que reflexionar, porque además hay que recuperar la infraestructura para el agua, para la recuperación de agua. ¿Dónde está? Literalmente hay nada. Lo mostré ahorita. Tú viste el presupuesto. Entonces está bien, no estamos en contra del apoyo directo. Adelante, pero pues que sería muy bueno que, y lo estamos viendo a través del movimiento agroecológico, ahorita con Chapingo y los estudiantes, porque se van a enfrentar a esa realidad cuando vayan al campo. Mencionaba Luis ahorita, es muy importante técnicos comprometidos. Es una filosofía de vida, ¿eh? Nadie nos vamos a hacer ricos aquí, pero sí ricos de ideas, ricos de satisfacción, de no haber permitido al menos la injusticia en la producción, la injusticia en el medio ambiente, la injusticia para la alimentación, al menos no, en eso sí somos ricos. Entonces, bueno, pues ahí la estamos llevando, sobreviviendo, pero no es el problema central. El problema central es que todas las formas de producción deben de ser más estudiadas, no todo es milpa, y hay que ver con los productores de 5, 10, 12, 20, 22 hectáreas, porque para frijol 22, 24 hectáreas con esos rendimientos no da mucho, que todos esos productores haya una política específica y que sí se puede hacer transición agroecológica. Pero es bien complejo, ¿eh? No nada más es en la parcela, recuperación de suelos, que no tengan parcelas limpias, ¿no? El manejo de arbences, todavía en monocultivo, pero cuando quieras cambiar del monocultivo a un sistema diverso, tienes que ver mercados. Entonces viene el concepto de soberanía alimentaria, que es desarrollo regional, mercados regionales, cadenas cortas de suministros, todo lo que implica este espacio, que no están dadas las condiciones. Mira, les pongo un ejemplo increíble, compañeros nuestros están recuperando nativos azules hermosos en Nayarit con un orgullo. Eso se está dando en toda la NEC, en muchas organizaciones a las que respeto y tanto trabajo, que hay muchas, no nada más la NEC, muchas. Y entonces recuperan, siembran, aprenden, aplican el ASIMISI para las semillas, luego quieren vender y no hay mercado, no hay mercado, no estamos batallando. Y Segalmex,
que nada le costaba y debería dedicarse a eso, no recibe granos, sino está peor sus normas de calidad que las de Maseca y de todos ellos, ¿no? O sea, no, en plena transformación, Laura, ya no me quiero ocupar de los traidores neoliberales que están todavía dentro del gobierno impulsando leyes contrarias a los mandatos del presidente, pero en plena 4T, una institución que tiene una función transformadora, regresar a precios de garantías, asegurar que el productor no pierda, es darle una base de seguridad y que no esté al vaivén de los mercados, pues en plena 4T Segalmex abre bodegas y está pensando en los consumidores como Maseca, está asesorado, porque, digo, ya hubo cambios en Segalmex y hubo muchas denuncias. Todos, estudiantes académicos, si el productor y a las productoras reciben un precio justo, si acortamos las cadenas de suministro, si quitamos todo el intermediarismo, no necesitamos decir que no hay cambio al productor nada más dile, va a haber precio para los maíces nativos sin agroquímicos reconocido y miren, como dice aquel, me canso, que sí lo hace. Es un problema central de política pública. Y en el sostenimiento, pues como decimos, no sé si quieras agregar algo, Luis, a lo que comenté, no comenta nada. Entonces sí, tiene que ser los productores y la actividad tiene que dar incluso para pagar su propia asistencia técnica, pero si hubiera mucha más justicia social en los precios, en el reconocimiento, no basta mandar un decreto, fíjense en el caso del decreto del glifosato, hay un riesgo que si yo lanzo un decreto prohibitivo y que los productores van a decir, sí, oye, me estás diciendo que es veneno, que me hace daño a la salud, al alimento, a la tierra mía, a todos, díganme, qué masoquista, no quisiera dejarlo. Pero si no hay una alternativa masificable, aunque sí hay muchas, pero no es complejo, hay que oír a los productores. ¿Qué problemas tienes para transitar de un sistema al otro? Escuchando, si no hay las condiciones estructurales, ¿cómo? Tan simple, no voy a usar glifosato, ahora no quiero un biocontrolador, digamos, biológico, no, fíjense que no, pero voy a transitar a rotación de cultivos, manejo de coberteras, sí se puede, ya lo estamos viendo, pero requiere maquinaria. ¿Ese gasto de dónde? ¿Quién? ¿Qué política pública hay que fomente esta transición? Lo que va a pasar es que ya empieza, o sube el costo del glifosato o empiezan a usar otros químicos que pueden ser hasta peores, como el paraquat, o va a empezar el mercado negro. El mercado negro ya lo estamos viendo. Urge la política pública integral, sistémica, y lo que se está haciendo está bien, entonces hay que trabajar en lo que falta por hacer. Y allí necesitamos alianzas, y lo sabe bien la doctora Vicky. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues por favor, alguien más que quisiera participar, aprovechemos este espacio, ¿no? Entonces, bueno, aquí no veo, a ver si alguien más se anima, de los estudiantes, de las estudiantes jóvenes, ¿verdad? También, quien quiera, pero también, ¿no? Para ellos. Y bueno, pues mientras alguien más se anima, pues me voy a permitir rescatar algunos puntos entre muchos, porque toda la plática fue muy interesante. Nos hablan de ganar un espacio y un liderazgo en todo este trabajo que se está haciendo. Son retos, ¿no? Y además, pues, están invitándonos a nosotros, pero también a nuestros estudiantes a estudiar las políticas públicas, a continuar actualizándonos, ¿no? Inclusive después de haber egresado, pero también después de haber egresado. Y lo que particularmente se me hace definitivo y contundente para retomar, analizar y reflexionar es que es un compromiso y por lo tanto es un propósito de vida. Sí, gracias, no veo a nadie más. Doctora Virginia, adelante, por favor. Y bueno, pues también te cedo a ti la palabra. Adelante. Bueno, pues igualmente muy agradecida por estas dos conferencias tan importantes, tan relevantes, ¿no? Muchas lecciones por aprender y efectivamente, ¿no? Todo este contexto
en el cual actuamos desde las organizaciones, ¿no? Abrazamos esta situación de que la agroecología es al mismo tiempo una ciencia que comprometida, ¿no? Y además de eso, que se tiene que llevar a la práctica, ¿no? No es discurso. Entonces, no es que lo podamos separar, por un lado la disqueciencia, ¿no? Que por otro lado los movimientos también, pues es importante, ¿no? Ese diálogo de saberes, pero en conjunto llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, son las tres cosas simultáneamente, me parece, y que esto nos habla también de una cuestión, de una posición política, ¿no? Porque implica ese empoderamiento de todos los, que aparentemente somos distintos actores, ¿no? Trabajamos desde enfoques o momentos diferentes, pero estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, pues se agradece mucho esta situación, pero pues sí me queda, o sea, reflexionando mucho, me hace, diríamos, ruido en esta parte de cuando escuchamos biofábricas tan fácilmente en las imágenes que ustedes nos han proyectado, o sea, toda una estrategia y como que no a un botecito, ¿no? Digo, perdonando al botecito de biol, ya le puedo llamar biofábrica, ¿no? O ya hice mi mini compostero de los residuos de la cocina, ¿no? Entonces, con 5 kilos ya le llamo biofábrica, ¿no? O sea, ese es un concepto que me gustaría que pudieran ampliar. Y pues agradecer mucho también a Luis esa última diapositiva, de veras que lo deja a uno helado y dice con mucho respeto, con mucha humildad. Y nos pone un reto fácil que son los 15 años. A mí me parece que es un compromiso de vida, ¿no? El estarnos actualizando, el estarnos renovando. Y una lección, o sea, con esta diapositiva que ponía Luis, de esa actualización, de ese compromiso, habla de actitudes, ¿no? O sea, dice, los conocimientos, pues de alguna forma se pueden adquirir, pero la actitud que tengamos ante esta situación. Y visitando a un cafeticultor de la zona de Huatusco, Don Fitos, ¿no? Nos decía él, dice, pues miren, pues el señor andaba por ahí de los 80 años y decía, pues fíjense que para ser un buen cafeticultor se requieren solamente 100 lecciones. Y cada lección la aprendemos cada año. Así es de que diríamos, me emocionó mucho esa situación y en términos de que él tenía una actitud de un aprendizaje constante, ¿no? Entonces creo que es esta situación, pero pues sí me gustaría nuevamente cederles la palabra para poder ubicar esta cuestión de las biofábricas que pues aparecen como parte también de repente de la política pública, pero nos podemos confundir si no declaramos qué es una biofábrica, ¿no? ¿A qué sí le podemos llamar? Gracias. Bueno, les decía yo que tenemos biofábricas muy buenas, biofábricas medianonas y biofábricas chafas. O sea, somos normales, o sea, no somos los perfectos, ¿no? Pero, por ejemplo, para instalar un módulo de reproducción de microorganismos, cuando menos con los 12, que son los esenciales en la agricultura, más o menos nos llevamos unos 70,000 pesos, sin hablar del local. O sea, los puros tanques, conexiones y las cepas y alimentos y los aparatos eléctricos que lleva, pues unos 70,000 pesos, ¿no? Para producir 500 litros de cada especie, unas 2 o 3 veces por año, ¿no? Y aparte tenemos las instalaciones de lombricomposta y aparte tenemos instalaciones para lixiviados enriquecidos, le llamamos nosotros, en donde el resultado de eso son por metro cúbico de estiércol 3,500 litros mínimo de lixiviado, que es eficiente y actúa en 4 minutos adentro de la planta, ¿no? Y el residuo de eso es alimento para las lombrices. O sea, estamos hablando de que necesitamos molinos de roca, porque
hay que moler la roca que necesitamos para mineralizar los suelos, es decir, no solo cualquier harina de roca que esté disponible en la región, ahí donde quiebran roca para los caminos o para vender materiales de construcción, ahí hay cierta harina de roca, pero tal vez no es la que necesitamos en los suelos, ¿no? Tenemos improvisado pequeños laboratorios en algunas biofábricas y están hechos con, utilizamos vasos desechables, platos de cocina, es decir, lo que está a la mano para poder innovar, pues, ¿no? Tenemos microscopios, computadora, aparatos para medir parámetros como el pH, el ORP, conductividad eléctrica, y, y, y sabemos qué significa que un pH esté en 3 y sabemos también qué se tiene que hacer. O sea, no nada más medir el pH, sino que también tenemos las formas o las fórmulas para llevarlo a neutro, pues en una parcela o en un líquido, en un biol, en un microorganismo, pues, ¿no? Es decir, puede ser tan pequeña la biofábrica o tan grande como los productores la necesiten, pues, como vayan aprendiendo, porque ellos son los que demandan. Una vez que le entendieron y que supieron que un lixiviado enriquecido funciona y aumenta rendimientos, ellos van a ir a buscar más. Y proponen cosas, ¿no? O sea, es un ir y venir del conocimiento, es un, si me das, te doy, pues, ¿no? Y hay quien dice, pues yo te doy aunque no me des, ¿no? Es decir, muchos de las biofábricas que tenemos han sido aportaciones de los productores. Nosotros solamente dimos el inicio. Y en algunos casos, y hay quienes con recursos propios que entendieron y vieron que podía servirles, ellos hicieron todo lo demás, ¿no? Batallaron años para conseguir y tener lo necesario para comprar un microscopio. Batallaron años para tener recursos para comprar un motor electromagnético. Es decir, han sido aportaciones mucho de ellos, pero también mucho de su conocimiento que aprendieron en la parcela cuando fueron y aplicaron un microorganismo. Ellos nos dicen, fíjate que cuando yo puse el microorganismo fulanito o los microorganismos y los puse en cuarto creciente, funcionó mejor que cuando lo puse con la luna nueva. O sea, hasta ese tipo de conocimientos, pues, ¿no? Una biofábrica bien equipada, funcional, con al menos 9 productos principales, estamos hablando de una inversión sin las paredes, sin el techo, de unos 300,000 pesos, mínimo. Y hay quien ya lo lleva más, ¿no? Hay quienes tienen tanques bioreactores de 1,000 litros y hay quienes tienen bioreactores de 100 litros, o sea, es muy variable, pues, ¿no? Pero mínimo son lo que el gobierno, si se aplicara una política de fomento a la autoproducción de insumos agroecológicos o para impulsar la agroecología, pues tendrían que estar hablando de biofábricas instaladas a lo mejor a nivel ejido, en donde se invirtieran 300,000 pesos y con eso se genera todo lo demás y se avanzaría enormemente en un manejo agroecológico o en una transición hacia la agroecología, pero con pasos firmes, no de lengua, sino con hechos concretitos, ¿verdad? Y puede innovarse y puede incorporarse conocimientos. Cuando yo menciono de que los agroecólogos tendrían que estar actualizándose constantemente, es porque constantemente, cuando uno busca, por decir, tricoderma en internet, van a salir 1,600 artículos o investigaciones sobre tricoderma. O cuando uno dice, a ver, quiero opciones para metabolitos secundarios de alelopatía, pues ahí van a salir otros pocos de millones de artículos que investigar y todo eso, es decir, el conocimiento avanza tan rápido que necesitamos varias generaciones de personas para leer o saber lo que ahorita existe, pues, ¿no? Y que se requiere por los productores. Porque algo que aprendimos es, tenemos que transferir el conocimiento que tiene el técnico
a los productores. O sea, tenemos que imbuir en los productores también la idea de aprender, de leer, de estudiar, de comprender realmente qué sucede con su maicito y si le aplica y va y pone las lombrices directo ahí a su parcela. No tanto que lleve el lixiviado, sino que vaya y siembre lombrices, ¿no? O sea, ¿qué hace la lombriz en el suelo? Entonces, son conocimientos tan complejos o tan simples que muchos están olvidados, ¿no? Y eso es malo. Por eso yo digo, se necesita una actualización. Los últimos 2 meses hemos estado trabajando con técnicos en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, en Chiapas, y es cuando yo digo que se necesitan profesionales que quieran ser agroecólogos y que sepan ser agroecólogos. No nada más que ya egresé y me dijeron que ya era agroecólogo, ¿no? Cuestiones muy simples, como decir, ¿qué es el ORP? ¿No? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo tengo que entenderlo? ¿Y qué sucede si la sustancia que yo estoy metiendo al campo tiene un valor negativo y alguien me dice que tiene que ser positivo? O sea, ¿qué es una cosa y qué es otra? Pues? Entonces, cosas tan complejas, ¿no? O tan simples como por decir, yo puedo hacer un supermagro en donde no le ponga sales, sulfatos, ¿no? Y funciona tal vez mejor que cuando le agrego sales, ¿no? Entonces, son conocimientos que tienen que estar en poder de los productores porque la soberanía real está en que yo dependa menos de cosas exteriores para hacer lo que me gusta hacer y lo que tengo que hacer y lo que se necesita que haga, que es alimentos, pues, ¿no? Yo como productor, ¿no? Entonces, una opción para que la agroecología sea realidad, sea una vivencia y sea una práctica es, necesitamos productores hábiles para armar una biofábrica y producir sus propios bioinsumos. Si no, la agroecología va a ser un exhorto, pues, ¿no? Y un título tal vez, pero no una realidad que se viva en el campo. Pues. Y con todo lo que nos dice Leticia de políticas públicas y de peleas y de visión de los ricos contra los pobres o de una posición de país, todavía es más complicado, ¿no? Entonces, el ASIMISI es un conocimiento integrado de todo lo que implica hacer maíz, pero el ASIMISI es un conocimiento integrado de qué implica hacer agroecología real en campo, pues, ¿no? En el mes de marzo hubo como 10 eventos sobre agroecología. ¿Cuántos productores hubo ahí? La agroecología se ha manejado entre intelectuales, estudiantes, románticos, muy ideólogos, pero en campo, en parcelas concretitas, en un cultivo concretito, no se hace agroecología. Se avanza muy lento. Hablaban ahorita de resistencia de los productores. No, la resistencia no existe. O sea, hablar de agroecología es un cambio paradigmático porque hay una cultura de revolución verde engendrada e impuesta desde hace 70 años. O sea, van 3 generaciones de productores que han vivido con agricultura química y llega uno y les dice, oye, pues es que hay otra forma de hacer. Choca. Pues, y no es que se opongan. Cualquiera chocaría, pues, porque, oye, tú dices, te vas a ir a vivir a China, ¿no? Espérate, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Pues si aquí está mi casa y mi trabajo y mi familia y mis cosas, no, pues ya te vas, ¿no? Ah, estás loco, ¿no? Entonces, es ganarse la confianza de los productores, es vivir con los productores. Nosotros le criticamos a los técnicos de la SADER que no viven con los productores, ¿no? La política actual del gobierno, que de las pocas que hay, que es la estrategia de acompañamiento técnico, pues sí es bonita, pero mientras el técnico no viva con los productores, esté con los productores, no va a suceder muchos cambios, ¿no? Y todo está basado en confianza. Yo te escucho si te tengo confianza. De otra manera te voy a oír y me salgo y ya no me acuerdo qué dijiste. Pero si te veo que te comprometes, que te preocupas por nosotros, te voy a seguir. Entonces, algo que tendría que hacerse en agroecología y Chapingo es cómo generar confianza con los campesinos o con los agricultores o con los productores, como les queramos llamar. Te voy a seguir, te voy a enseñar. Pues eso sería esta parte, ¿no?
Sí, muchas gracias. Gracias pues a todos los que han participado hasta ahorita. Ya no hay más participantes. No se oye. Ya. Sí, entonces cedo la palabra y el micrófono a la doctora Virginia, por favor. Bueno, pues, gracias. Adelante, doctora, por favor. Pues muchísimas gracias. Cuando los invitamos sabíamos que nos iban a dejar muchas lecciones, muchas cuestiones, muchos retos, ¿no? Pues es un reto cada una de las situaciones que nos plantearon y pues agradecemos infinitamente como compañeros que somos dentro de el movimiento agroecológico mexicano, ¿no? Que hay posibilidades de que construyamos juntos y juntas una nueva agroecología, ¿no? Y ustedes dan muchas pautas de por dónde, ¿no? De por dónde podemos caminar. Y muy bien, pues no me queda más que pues agradecer esta participación y bueno, desde la academia se acostumbra pues dar un reconocimiento escrito. Aquí está para Luis, ¿verdad? Para Leti y pues claro, desde luego se dejan sentir los aplausos por todos lados, ¿verdad? Desafortunadamente están estas realidades, ya tendremos oportunidad nuevamente de estrechar la mano y doy lectura a ellos. Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorga la presente constancia a la licenciada Leticia López Cepeda y a el ingeniero Luis Chaparro Arredondo por impartir la conferencia magistral Estrategias y Alternativas de ANEC para la transición agroecológica de pequeña y mediana agricultura campesina, como parte del seminario de actualización permanente del DEISA, en el marco del 30 aniversario del programa educativo de Ingeniería en Agroecología, miércoles 27 de abril de 2020, y bueno, pues aparecen firmados ya correspondientemente. Pues mil gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sí. Si me permites agradecer y exhortar. Es un tema de, así como los ecosistemas son biodiversos, la agroecología también está en evolución y diversidad constante. No tenemos las respuestas, no tenemos el hilo negro, solo es una propuesta, hay que sumar muchas. Me gustaría ver a agroecólogos debatiendo, cuestionando, no descalificando, pero sí cuestionando, a ver esto, por qué con esta viveza, eso es lo que hay que darle vida, porque solo así vamos a crear. Estamos abiertos, hay mucho que debatir y analizar sobre lo que es la transición agroecológica y estamos listos con ustedes y con quien nos digan, porque también aprendemos muchísimo. Muchas gracias, doctora, y viva la carrera de agroecología. Hoy, como nunca, tienen un reto para transformar este país. Así es que estamos puestísimos, que sepan todos los que nos escuchan que tenemos pláticas pendientes con la doctora Virginia, con todos los compañeros de la universidad para hacer cosas que vayan de seguimiento con todo lo que comentó Luis Chaparro, ¿no? De lo que nos puedan ayudar y de los que les podamos abrir como espacios de aprendizaje. Muchas gracias. Un abrazo, Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.